Estos días ciertamente se están incrementando los problemas mentales. Y es una paradoja, ¿verdad? En estos días que tenemos una tecnología que nunca hubiéramos imaginado que habría y que cada semana se incrementa, ¿verdad? Pero a pesar de tanta tecnología, de tantos avances, cada vez las personas sufren más. Cada vez hay más sufrimiento. Problemas de soledad, problemas de depresión, problemas de las vidas, pero también de las familias y de la sociedad, porque realmente la sociedad está formada por familias. Y por supuesto la gente se esfuerza. Todos queremos ser felices, que nuestra vida funcione, que nuestras familias funcionen, pero realmente aunque nos esforzamos, pues a veces no tenemos el resultado que esperamos o deseamos. Incluso a veces, sin darnos cuenta, lo estropeamos más. Mucha gente, en verdad, desgraciadamente, está padeciendo problemas mentales y entre ellos hay un problema que muchas personas están padeciendo. ¿Cuál es? Los ataques de pánico. El ataque de pánico es un episodio repentino de gran temor. De repente te viene un gran temor que no hay realmente razón para ello, no hay un motivo para que tengas que tener ese temor y ese temor tan intenso. De repente te viene, uno se bloquea, el corazón va a 200.000 por hora. Hay gente que dice que se queda como seca, sin saliva, ¿no? Otros que pierden el control. Otros que piensan que van a morir de repente, les falta el oxígeno porque no pueden respirar. Y es algo repentino que le viene a las personas y es realmente algo muy grave. Una mujer lo escribía, nunca en mi vida sabía lo que era un ataque de pánico, nunca me había sucedido, pero ahora lo sé. Y esta mujer confesaba, luego de repetidos ataques de pánico, dice, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, decía esta mujer. Esa sensación de pérdida de control absoluta y sentir una muerte inminente, dice, eso no tiene descripción, no lo puedo describir con nada. Y realmente es algo terrible, ¿verdad? Que de repente, sin ningún motivo aparente, ese pánico, ese temor que te bloquea y que te hace pensar que puedes morir, tu corazón realmente está bombeando y no puedes respirar. Es algo muy complicado, ¿verdad?, vivir así. Según los estudios, hay gente que está padeciendo estos ataques de pánico por, a lo mejor, una persona muy querida que se pone enferma gravemente. Y eso es algo que, desgraciadamente, está sucediendo en todo el mundo a través del coronavirus, ¿verdad? Gente que amamos, gente cercana, de repente contrae el corona. Y la verdad que como está desgraciadamente muriendo tantas personas, es algo muy fuerte. También por perder a un ser querido, como también desgraciadamente está ocurriendo, ¿verdad? También puede ser porque en la niñez ha habido un maltrato físico, que han golpeado de manera violenta a los niños, ¿verdad? Eso puede también ser causante de esos ataques de pánico. Por supuesto, también abusos sexuales cuando son niños. También por algún suceso que nos ha traumado, como puede ser también, por supuesto, una violación o un accidente grave que hayamos tenido, o también cambios fuertes en nuestras vidas, como puede ser
un divorcio, o incluso le ocurre a muchas mujeres por de repente pues quedarse embarazadas y tener un bebé, porque es un cambio muy fuerte en sus vidas y eso les afecta. O también es hereditario. Hay personas que lo heredan a través de su línea familiar. Y realmente es un problema que desgraciadamente están padeciendo muchísimas personas. De repente les viene ese ataque de pánico en cualquier lugar y ciertamente es un momento donde uno piensa que va a morir. Imagínense, es algo tremendo vivir así. Eso les afecta a todos los niveles. Hay gente que empieza a tener fobias, temores a veces de poder reunirse con gente, de salir, de muchas cosas. Deriva en esos temores que por supuesto te esclavizan porque es totalmente una esclavitud. Y son cosas que no son reales, es todo mental. Y también puede dar problemas, por supuesto, en el colegio, en la universidad, en la relación con la familia, en el matrimonio, y puede degenerar en una depresión. O también hay personas que en ese estado tienen pensamientos suicidas. Les da tanto temor que quieren quitarse la vida. También deriva en adicciones, ¿verdad? La gente no sabe cómo salir, intenta evadirse buscando a lo mejor la respuesta en el alcohol, incluso en las drogas. Realmente es un problema desgraciadamente demasiado común. Pero vemos que hay personas que a lo mejor han experimentado también problemas traumáticos siendo niños, como fue José. José experimentó un gran trauma cuando era pequeño. Primero, se quedó sin mamá. Eso puede producir un trauma en un bebé y darle una dirección muy difícil para su vida. Luego recibió bullying de sus 10 hermanastros. Incluso intentaron asesinarlo y lo vendieron como esclavo. Pero José, aunque tuvo todas esas situaciones a través de las cuales muchas personas tienen esos ataques de pánico, él no, él podía tener paz, podía tener victoria, hasta el punto que tenía un corazón para perdonar a sus hermanos. ¿Cómo puede ser? ¿Qué fuerza, qué secreto tenía José? También David, él padeció mucho estrés, que es otra de las cosas que pueden degenerar en un ataque de pánico. Él injustamente tenía un enemigo. ¿Cuál era? El rey de su nación, el rey Saúl. Un enemigo demasiado poderoso, ¿verdad? Cuando nos enfadamos o tenemos un enemigo, eso la verdad que causa respeto, ¿verdad? Que no tengamos buena relación con algo, eso nos afecta. Imagínense que tenemos una persona que nos quiere hacer mal y resulta que es nuestro rey, con todo su ejército. Y este rey Saúl, por envidia, totalmente engañado por Satanás, perseguía a David, aunque David no había hecho nada. Imagínense el estrés. David iba por las montañas escondiéndose, iba de cueva en cueva. Pero eso no fue un día, eso fueron años, con ese estrés. En cualquier momento podría aparecer el rey Saúl con su ejército y matarlo. Eso era una situación realmente de estrés, ¿verdad? Pero, ¿cómo David, en medio de esa situación, no cayó en esos ataques de pánico? ¿Cuál era el secreto que él tenía? Porque él incluso en medio de esa persecución injusta, él proclamó en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él no solo tenía paz, sino que tenía también una fuerza que le hacía perdonar a su perseguidor. Lo tuvo en sus manos, allí en las cuevas, varias veces. A sus pies lo podría haber matado, pero él lo respetaba, lo amaba, tenía misericordia por su perseguidor. Por eso nunca levantó un dedo contra él, porque sabía
que era el ungido de Jehová. Y también vemos como otro remanente, Daniel, como esta persona, ciertamente, cuando le tendieron una trampa por envidia, una trampa donde le obligaban a hacer idolatría, él no solo no lo hizo, sino que directamente fue a adorar a su Dios sabiendo que lo podían matar por hacerlo. ¿Qué fuerza tenía este Daniel? Que no cayó en ese ataque de pánico, sino que tenía paz. Incluso lo metieron en ese foso rodeado de leones y él pudo tener la victoria. Ciertamente, vemos que estas personas que eran como nosotros enfrentaron problemas que quizás nosotros nunca llegaremos a enfrentar, cosas más difíciles a lo mejor de la que nunca vamos a enfrentar. Pero ellos no tuvieron esos ataques de pánico ni de ansiedad, sino que tuvieron victoria. Por eso realmente esas cosas que nos afectan, no es el problema lo de fuera. No es el problema es interno, es un problema de nuestro fundamento. Ahí lo podemos ver. Por eso, el origen de esos ataques de pánico, esa ansiedad, ese temor, ¿cuándo empezó eso? Y solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos da la respuesta. Cuando Dios, por su amor, por su gracia, nos creó el sexto día de la creación, con sus manos, como un alfarero del polvo de la tierra, Él sopló aliento de vida en nuestra nariz, nos dio la vida, nos creó a su imagen y semejanza, como dice Génesis 1:27, y Él no creó ningún hombre con temor. Él nos creó para tener una paz, pero una paz que sobrepasa todo el entendimiento, a la manera de Dios, estando relacionándonos con Él a través del Espíritu, como Él nos creó originalmente. El hombre gozaba de una paz absoluta, de una felicidad absoluta, estaba totalmente completo. ¿Por qué? Porque era la manera de Dios. Dios nos hizo para tener esa relación con Él y recibir cada día su amor, su paz, la vida que está solamente con Él. No solo eso, en Génesis 1:28 nos creó para llevar esa bendición a toda la tierra. Él nos dio un pacto porque nos dio libre albedrío para que no olvidáramos que solo a su manera, estando con Él voluntariamente, podíamos gozar de esa paz, de esa vida, de esas bendiciones de las cuales nos había colmado. Por eso ciertamente a la manera de Dios, todo era bueno y bueno en gran manera, como dice Génesis 1:31. El hombre vivía en absoluta paz, no existía el temor. Vemos que en Génesis 3 ocurre un acontecimiento que solo nos muestra la palabra de Dios. Es algo tremendo lo que ocurre ahí. ¿Por qué? Porque es el origen, la raíz de todos los problemas, de todo el sufrimiento. Este Satanás que vino a hurtar, matar y destruir a través de la serpiente, hizo que el ser humano rompiera el pacto, perdiera la palabra de Dios. Y ahí fue por donde, por primera vez, aparece ese hombre con temor. En Génesis 3:10 dice la palabra: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Por primera vez, cuando el hombre quedó separado en pecado bajo el poder de Satanás, después de la caída, automáticamente el hombre se escondió. ¿Por qué? Porque tenía miedo. La primera vez, ahí empezó el temor, ahí empezó la ansiedad, ahí empezó el temor, ahí lo muestra la palabra. Cuando el hombre estaba a la manera de Dios, no existía el temor. Cuando el hombre rompió la manera de Dios, engañado por Satanás, ahí empezó el temor. Ese es el origen del temor. ¿Por qué? Porque el hombre, como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos,
separados de la gloria de Dios. El hombre quedó separado de Dios. Y ciertamente, el hombre separado de Dios no tiene ninguna seguridad, no tiene ninguna paz. El hombre sin Dios no es nada. Y es muy parecido, ¿verdad? Por supuesto no es igual, pero es muy parecido a un bebito que está disfrutando en los brazos de su mamá, tomando el alimento, el calor, el cariño, la paz, la seguridad que su madre produce en el bebé, y de repente lo arrancan de sus manos y lo dejan solo en medio de la calle, abandonado. Ahí empieza el temor, ¿verdad? Un temor. Ya no tiene seguridad, no conoce nada, no sabe qué hacer, no sabe qué va a comer. Empieza el temor, ¿verdad? Y la ansiedad, el estrés. Y ahí pueden surgir esos ataques de pánico, ¿verdad? De tanto estrés. Había un hospital en Inglaterra donde iban mujeres que estaban a punto de morir, pero estaban embarazadas. Entonces tenían el bebé y por su enfermedad muchas morían y tenían que cuidar a esos bebitos, los criaban allí. Aunque los cuidaban, los alimentaban, la mayoría morían. Y la verdad era una gran pena, ¿verdad? Entonces, una de las enfermeras se le ocurrió, esos bebitos que estaban ahí, pues lo empezó a tomar en brazos, le cantaba, lo sacaba a veces a pasear, y al hacerlo, ese bebito sobrevivió, ese no se moría. Y se dieron cuenta que realmente, cuando lo empezaron a hacer con todos los demás bebés, todos vivían. Porque a todos los alimentaban, les daban la comida, los cuidaban, pero les faltaba el amor, el cuidado, la protección. Por eso, aunque tenían todas las cosas físicas, materiales, por no tener ese cuidado, ese calor, ese amor, ciertamente morían. Por eso el hombre separado de Dios no tiene esa seguridad de Dios, por eso constantemente está temiendo, sufriendo, con estrés, con ansiedad. Es lo mismo, es muy difícil, porque no es la manera original de Dios. El hombre no solo quedó separado, también empezó a vivir en pecado. Su naturaleza cambió, se hizo una naturaleza de pecado que tiende a pecar. Por eso en Romanos 3:10 dice la palabra, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran los primeros seres humanos. Lo que ellos hicieron, eso repercutió y repercute hoy en día a toda la humanidad, porque todos venimos de Adán y Eva. Y ese pecado original y sus consecuencias se traspasaron y se siguen traspasando generación tras generación. Por eso, hoy en día, cuando nace un bebito, nace sufriendo esas consecuencias del pecado original. Está separado de Dios, nace en pecado, con una naturaleza que tiende a pecar. Y por supuesto el pecado, ¿qué produce? Conciencia de culpa. Tenemos temor. ¿Por qué? Porque sabemos que no hemos hecho bien. Nuestra conciencia nos acusa. Tenemos miedo a ser castigados porque sabemos que lo he hecho mal. Por eso, automáticamente, como hizo Adán, intentamos esconder el pecado, ¿verdad? Taparlo. Como él hizo, él se puso unas hojas, ¿verdad? Pensando que de esa manera iba a solucionar su pecado, ¿verdad? Porque tenía una conciencia que le acusaba. Tenía temor a ser castigado. Por eso, ciertamente, ahí vemos las consecuencias, cómo la palabra de Dios es tan exacta, lo explica tan correctamente. No solo quedaron separados en pecado, también la tercera consecuencia es que Satanás empezó a gobernar sus vidas. Y este Satanás, como dice el Señor en Juan 10:10, vino a matar, a robar y a destruir. Y él constantemente, dice en 1 de Pedro 5:8, a veces viene como un león rugiente, a atemorizarnos. Y es algo tremendo, un rugido de león, ¿verdad? Él intenta atemorizarnos. Imagínense una persona que está totalmente siendo controlada por Satanás como un títere, porque dice la palabra en Apocalipsis 12:9 que es el engañador de este mundo. La gente no es consciente que Satanás controla sus vidas
pero padece los resultados. Y este Satanás siempre está atemorizando. ¿Qué nos va a pasar? ¿Y qué va a pasar a tus hijos? ¿Y qué va a pasar con la economía? ¿Y qué va a pasar con el trabajo? Siempre atemorizando. Y ahora te vas a poner enfermo, siempre, y con mentiras, porque él es el padre de mentira, como dice la palabra. Por eso, ciertamente, por estar totalmente separados en pecado bajo el poder de Satanás, la gente vive con estrés, con ansiedad, y eso degenera en esos ataques de pánico. Incluso puede crear ese trastorno de pánico, que ya es algo continuo. Y es un gran sufrimiento que tenemos que ver el origen, pero también la respuesta y única solución que Dios nos da. Las personas buscan respuesta, no quieren vivir en temor. ¿Por qué buscan respuesta? Porque quieren saber qué va a ocurrir con sus vidas, qué va a ocurrir con su matrimonio. Por eso Satanás engaña, y él ha creado esa cultura de oscuridad donde el centro de las religiones es la idolatría, ídolos de todos los colores, de todos los tamaños, que en sí no son nada, pero detrás de esos ídolos, como dice 1 Corintios 10:20, está Satanás y los demonios. Y ciertamente de esa manera, la gente, como tiene temor, como tiene curiosidad, ¿qué va a ocurrir con su vida?, empieza a ir desesperada por ignorancia, con buen corazón, pero totalmente engañados por Satanás a los ídolos. Satanás quiere que hagan idolatría porque él busca la adoración. Por eso se rebeló. Y de esa manera también hace que estén cayendo en destrucción, porque Dios aborrece claramente la idolatría y hay maldición, como dice en Éxodo 24 y 5, hasta la tercera y la cuarta generación a causa de la idolatría. Por eso ciertamente tenemos que estar viendo cómo este Satanás obra. Y al hacer esa idolatría, al caer también buscando en adivinos, en brujos, porque tienen miedo, quieren saber qué va a ocurrir, intentan a través de exorcismos, sacrificios, limpias, intentar arreglar sus problemas. Pero es un engaño, porque Dios aborrece en su palabra claramente todo eso, porque es la obra de Satanás. Y ciertamente vienen problemas más graves, más temor todavía, y degenera en problemas mentales. Problemas mentales. Por eso el Señor, que conoce el corazón, la mente de los hombres separados de Él, dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque sabe que las personas separadas de Él están trabajadas, cargadas. ¿Y cargado qué significa? Es como si uno lleva una mochila lleno de piedras. Y cada pecado, cada trauma, cada problema es como una piedra bien pesada que está ahí y no hay manera de quitársela. No puedes quitártela. Por eso es un cansancio de dentro, algo que nos oprime totalmente. Y es estar separado de Dios. Por eso empieza la gente a tener temor, a tener problemas mentales, y eso llega a desembocar en esos ataques repentinos de pánico, donde uno de verdad, sin que ocurra nada realmente relevante, piensa que se va a morir, le viene, se queda sin aire. No está pasando realmente nada, pero es dentro, en su mente. Ahí Satanás está obrando. Y ciertamente es un sufrimiento muy grande. ¿Por qué? Porque por eso hay gente que no come, no tiene buena digestión, no puede ni comer. Hay personas que ni siquiera pueden conciliar el sueño. Es algo muy difícil vivir así. Y ciertamente su autoestima cae. Es muy difícil luego que puedan trabajar, que puedan rendir en el trabajo. Por eso ciertamente, a través de la palabra, tenemos que ver cuál es el origen para poder ver cuál es la única respuesta. Y ciertamente había un gran filósofo francés que era Michel de Montaigne. Este hombre de verdad tenía una sabiduría humana muy grande, ¿verdad? Y él era sincero, y en el último tiempo en su vida, antes de morir, él confesó: toda mi vida, decía, toda mi vida
he estado con temores en mi vida. Siempre tenía miedo de que me ocurriera esto. Me va a venir este problema, me va a venir el otro. Dice, luego nunca vinieron. No llegaron a producirse esos problemas que me daban miedo. Pero, eso sí, toda mi vida viví con temor, con pánico. Es decir, toda su vida vivió sufriendo, ¿verdad? Y ciertamente así viven las personas, porque están separadas de Dios y no lo saben, porque están en pecado y los pecados les atan y crean esa conciencia de culpa y están bajo el poder de Satanás, que todavía los dirige a que tengan temor, pánico. Esa es la manera de Satanás. Por supuesto, en ese estado una persona se pone enferma físicamente porque nuestro cuerpo no fue creado para estar con estrés continuamente y surgen enfermedades físicas. Y también la gente empieza a tener temor de su futuro. Y el futuro de las personas separadas de Dios, desgraciadamente, como dice en Hebreos 9:27, es una eternidad sufriendo en el infierno. Y esa maldición, ese sufrimiento, esos ataques de pánico se van a traspasar a la siguiente generación, como dice Mateo 27:25, porque ciertamente se traspasa, igual que nuestro apellido, nuestra parte física, también la parte espiritual e incluso la parte mental. Por eso es la herencia que, sin quererlo, pero sin poder evitarlo humanamente, van a dejar a las siguientes generaciones. Por eso hay personas que tienen ataques de pánico, pero es algo que sus padres también padecían, incluso sus abuelos. Se traspasa generación tras generación. La gente busca respuesta, porque es un sufrimiento tremendo. Y buscan principalmente a través de la medicina, que es algo muy bueno que Dios también nos ha dado en su sabiduría. Y buscan en la psicología. La psicología es algo que, una ciencia no muy antigua que empezó pues a finales del siglo XIX, principios del XX, a través de este psicólogo, psiquiatra Sigmund Freud. Y él empezó a tener la teoría de que todos los problemas venían de la mente. Y bueno, hay problemas mentales, por supuesto, y es una ayuda, puede ser ayuda ir a un psicólogo, pero realmente, como el problema es de origen espiritual, te puede ayudar, te puede aliviar, pero ciertamente no puede llegar al verdadero problema. También los psiquiatras incluso te pueden recetar, como hacen, medicinas, antidepresivos, ansiolíticos, muchas medicinas que la verdad son fuertes, ¿verdad? Y esas medicinas también te producen un efecto que uno pues puede sentir paz, puede sentirse bien, pero realmente no es algo natural, ¿verdad? Y también eso crea una adicción y también, bueno, eso sirve, ayuda, pero verdaderamente no va al fundamento, no es verdadera sanidad. Y porque es un problema de origen espiritual. Y por supuesto, es algo que también Dios ha puesto ahí, ¿verdad? Hay gente que busca las religiones, busca incluso la meditación trascendental. Mucha gente dice que hagas meditación trascendental y tiene unos efectos aparentemente buenos, pero realmente si una persona está separada de Dios, al hacer esa meditación trascendental, que lo que está enseñando es que te centres en tu yo, en ti, que tú puedes ser como Dios, ciertamente ahí también Satanás va a obrar espiritualmente. Y aunque te dé un efecto que parezca bueno, al final, desgraciadamente, tu estado va a ser peor. Eso nos muestra la palabra de Dios. Por eso realmente, humanamente, no hay manera. Uno no puede solucionar por sus fuerzas, realmente sanar esos ataques de pánico. Por eso el Señor, que es nuestro Creador, Él no solo a través de su palabra, que es la verdad, nos muestra cuál es el origen del pánico, del temor, sino que también Él nos da la respuesta por su gracia. Por eso en Juan 3:18
Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por gracia de Dios, el Señor desde el principio, cuando Él vio que pecamos, cuando Él vio que quedamos totalmente en ese estado de sufrimiento, de desastres, en ese estado totalmente de depravación total, sabiendo que por nuestras fuerzas no podíamos cambiarlo, no podíamos por nuestras fuerzas regresar a Él, Él por su gracia, Él ya tenía preparado ese pacto eterno, esa respuesta eterna que es Jesús el Cristo. Jesús, que es el Salvador, vino a salvarnos. Él vino a salvarnos de ese problema original, de ese problema fundamental que solo la palabra nos está mostrando. Él vino a salvarnos totalmente. Por eso su nombre Jesús significa Salvador. Vino a salvarnos de manera concreta. Para eso Él cumplió un trabajo. ¿Cuál es? Cristo, que significa ungido. Y como Cristo cumplió 3 oficios de manera concreta. Él, como estábamos bajo el poder de Satanás, no podíamos salir. Cristo vino como el verdadero Rey. Y en 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son esas obras del diablo? Que estábamos separados de Dios, que teníamos problemas de heridas del corazón, problemas mentales, problemas totalmente que son las obras del diablo. Jesús el Cristo, como el verdadero Rey, venció a Satanás en la cruz para deshacer esas obras del diablo. Como estábamos totalmente en pecado, en desastres, y no podíamos salir por nosotros mismos, Él, como el verdadero sacerdote, dice la palabra, dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él vino a liberarnos de esa ley del pecado y de la muerte, a perdonar nuestros pecados, a poder sacarnos de todo desastre, de toda maldición, a liberarnos de todo pecado. Por eso, ciertamente, solo a través de Jesús el Cristo, como el verdadero sacerdote, podemos recibir ese perdón de los pecados. Y como estábamos separados de Dios y no podíamos volver a Él, regresar por nuestras fuerzas, Él, como el verdadero profeta, Él dijo de parte de Dios en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él mostró ese camino, el único camino. ¿Por qué? Porque estábamos separados y hacía falta un camino para volver a Dios. Y Jesús el Cristo es el camino. Por eso a través de creer en Jesús el Cristo podemos regresar a Dios. Ciertamente es el camino que es la verdad y que nos da la verdadera vida. Por eso ciertamente Jesús el Cristo, Él murió y proclamó en la cruz, consumado es. Juan 19:30, Él cumplió todo exactamente. Por eso murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Jesús el Cristo venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Y a través de Él tenemos la vida eterna. Al poner nuestra fe en Jesucristo por su gracia, podemos recibir esa salvación. Por eso tenemos que estar, como dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo a través de la fe en nuestros corazones, cuando creemos en el nombre de Cristo, en ese momento es cuando Él viene a nuestra vida, es cuando Él nos salva y en ese momento nos convertimos en hijos de Dios, somos nuevas criaturas y ahí podemos gozar de la verdadera paz, del verdadero amor. Ya estamos completos, ya Dios, que es vivo, está con nosotros todos los días, ya no estamos más solos. Ciertamente el Señor nos toma bajo su cuidado, su responsabilidad y nada nos separará del amor de Dios. Solo a través de Jesús el Cristo. Por eso a través de Jesucristo no solo nos convertimos en hijos de Dios, sino que también el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros y nos guía. Él nos guía siempre conforme a su palabra. Y cuando oramos en el nombre de Jesucristo,
Dios nos da respuesta, porque oramos para que su reino se establezca. Dios nos responde porque ya tenemos la identidad de hijos de Dios. Y Satanás todavía intenta engañarnos, ¿verdad? Él no quiere que nos aferremos a Cristo cada día, no quiere que oremos, no quiere sobre todo que prediquemos este evangelio. Pero tenemos la autoridad en el nombre de Jesucristo de quebrantar el poder de Satanás. Y al orar, Dios envía a sus ángeles que están para protegernos, porque somos ciudadanos de los cielos, como dice en Filipenses 3:20, tenemos el respaldo del trono celestial y Él nos ha llamado para ser testigos, para proclamar su evangelio. Por eso en Hechos 1:8, la última palabra que dio el Señor resucitado a los discípulos antes de ascender: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso, si tiene ese ataque de ansiedad, de pánico, la verdadera sanidad, la sanidad fundamental, es que usted pueda abrir su corazón y creer a través de la fe que Jesús es el Cristo, invitar a Jesucristo a que venga en su vida. En ese momento va a experimentar esa salvación, va a poder gozar de la vida y vida en abundancia que Dios ha provisto a través de Jesucristo. En ese momento ya el Señor va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el Señor Jesús dice en Juan 6:20, mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Yo soy, lo que está diciendo Él, que es Dios y verdadero hombre. Yo soy, no temáis, porque Él está con nosotros. Ya no hay que temer de nada. También en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor. El perfecto amor, Jesús el Cristo, es la mayor manifestación del amor de Dios. Jesús el Cristo echa fuera todo el temor. El amor de Dios echa fuera todo el temor, toda la ansiedad, todo el pánico. Cristo es el verdadero sanador de todo temor. Por eso ciertamente Jesús el Cristo es la verdadera sanidad de esos ataques de pánico. Pero siendo hijos de Dios, hay hermanos, hermanas, que aunque son hijos de Dios, aunque tienen a Cristo en sus vidas, pues están a veces teniendo episodios de ataques de pánico. ¿Cómo puede ser? Ciertamente, tienen que estar concentrándose. Ya tienen a Cristo, pero hay que tener esa seguridad, ese fundamento en el Evangelio. Está ahí, pero hay que hacer que enraícen sus vidas, que tengan seguridad en la palabra, en el Evangelio. De esa manera van a tener verdadera sanidad. Por eso vemos como los mismos apóstoles, cuando el Señor fue apresado, temieron, tenían pánico, se escaparon, no quedó ni uno. Y el mismo Pedro, él negó al Señor 3 veces. ¿Por qué? Porque tenía pánico. Pero ¿qué ocurrió? El Señor resucitado fue a ellos, les dio la palabra, los llevó al monte del Olivar 40 días. ¿Para qué? Para concentrarlos. ¿Por qué? Era necesario que no solo conocieran que Jesús es el Cristo, sino que grabaran, enraizaran, tuvieran la naturaleza del Evangelio de Jesucristo. Por eso 40 días se concentraron en la palabra de Dios y luego, cuando bajaron de allí, ya eran otras personas, ya no tenían ningún pánico, ningún temor, ya desafiaron, no les importaba que los mataran, los apresaran, ellos ya seguían la palabra de Dios y se fueron al aposento alto de Marcos a orar, sabiendo que su vida corría peligro, pero ya no había más temor, más pánico. Fue ese cambio en el monte del Olivar. Ahí recibieron esa sanidad. ¿Cómo? Concentrándose en la palabra. Por eso somos hijos de Dios, pero quizás todavía podemos tener ataques de pánico.
Por eso tenemos que estar yendo y concentrarnos cada día en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es sanidad para nuestros huesos. Vemos que las aguas salutíferas en Ezequiel 47 eran unas aguas que por donde iban todo revivía, cobraba vida. Ese es el poder de la palabra. Por eso ciertamente es muy importante que cada día tengamos un tiempo de concentración, pongamos ese tiempo donde nadie nos moleste, que estemos tranquilos, un tiempo de quietud, donde, como al principio quizás nos cuesta concentrarnos porque nuestros pensamientos se agolpan, tenemos ansiedad, no pasa nada. Tomen la palabra de Dios y empiecen a leerla en voz alta, en voz alta. Eso nos va a ayudar a concentrarnos, porque cuando leemos estamos pensando, mirando, escuchando, y eso nos ayuda a concentrar. Y cuando empecemos a leer, ciertamente, poco a poco vamos a empezar a concentrarnos, ya esos pensamientos van a centrarse en la palabra. Y vamos a tener esa paz, porque la palabra de Dios es espíritu y vida. Ahí vamos a tener esa verdadera paz y empezar no solo a leerlas, sino a buscar realmente qué significa lo que estamos leyendo, el significado, meditar en ella. Y a través de eso, Dios va a quitar toda preocupación, toda ansiedad, todo pánico, todo temor. Vamos a estar concentrándonos en Dios y eso poco a poco nos va a dar esa sanidad, la verdadera sanidad que solo Jesús el Cristo, que es la palabra, nos va a poder estar cumpliendo en nuestras vidas. También tengo materiales de oración, un material muy bueno que son 30 versículos del Camino de Salvación, que también el que lo necesite se lo puede hacer llegar. Y esos 30 versículos del Camino de la Salvación, pues uno puede en ese tiempo de concentración ponerlo y empezar a leerlo en voz alta. En ese tiempo, con quietud, y leerlo y luego meditar. ¿Qué quiere decir este versículo? Poco a poco vamos a poder primero concentrarnos y luego vamos a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y al buscar el significado, ciertamente Dios nos va a dar sanidad, va a empezar a quitar toda ansiedad, todo temor, todo pánico, y vamos a tener esa paz de Dios que poco a poco se va a incrementar conforme eso lo estemos poniendo por práctica cada día. Ese es el poder de la palabra. A través de eso la palabra se va a ir grabando, y no solo grabando, vamos a experimentar su poder, y eso es enraizar, algo más profundo que ya nos va a ayudar a estar firmes en medio de todas las situaciones. Luego, después de estar meditando en la palabra, automáticamente vamos a empezar a orar. Va a salir una oración, pero una oración de agradecimiento. La oración de gratitud ciertamente es algo que Dios utiliza para darnos muchísima sanidad, ¿verdad? De las heridas del corazón, del pensamiento, la palabra, la oración. Eso nos sana totalmente. Y ciertamente esa oración que tendremos y empezaremos en ese tiempo de concentración cada día, hará que luego durante 24 horas ya estaremos conectados con Dios, orando en el trabajo, cuando vamos al supermercado, con todos los encuentros que tengamos, automáticamente por dentro estaremos orando. Y así podremos disfrutar que el Señor, que es vivo, está con nosotros 24 horas. Cambiará totalmente nuestro estado espiritual, y si cambia el estado espiritual, por supuesto, el Señor sanará todo temor, toda ansiedad, todo ataque de pánico. Esa es la sanidad fundamental que solo el Evangelio de Jesús el Cristo nos puede dar. Por supuesto, a través de poder concentrarnos en la palabra, en la oración, va a cambiar nuestro estado espiritual y nos vamos a poder levantar como testigos. Podremos estar compartiendo a otros las grandes obras que Jesús el Cristo ha hecho en nuestras vidas y ayudar a muchas personas que hay con problemas mentales, y entre ellos concretamente personas
con ataques o trastornos de pánico, solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Aparte de eso, luego también, por supuesto, tenemos que cuidar nuestra alimentación y hacer deporte. Esa parte también es muy importante. ¿Por qué? Como dice en 1 Corintios 3:16, somos templo del Espíritu Santo. Y ya recibiendo ese poder espiritual, ese estado espiritual, también tenemos que estar complementándolo con una buena alimentación y con una buena salud física. Y ciertamente vamos a experimentar en cada área esa verdadera sanidad. ¿Por qué? Para ser testigos. Todas esas dificultades, enfermedades, problemas que han acontecido en nuestro pasado, dentro del Evangelio va a ser una plataforma, un trampolín para poder proclamar que Jesús es el Cristo, para poder levantarnos como esos doctores espirituales que traspasando el Evangelio de Jesucristo están dando sanidad, están dando salvación a todas las personas enfermas. Por eso David, que él enfrentó esas situaciones tan difíciles, en el Salmo 55, 16 al 18, él dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. A Dios clamaré, y Jehová me salvará. Ciertamente, el Dios que está con David es el Dios que está con nosotros. Que podamos, como David, por la mañana, por la noche, por la tarde, 24 horas disfrutar que Dios vivo está con nosotros. Y que nos levantemos como esos testigos que puedan dar respuesta donde nadie más puede dar, y especialmente traspasarla a las siguientes generaciones. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.